En varias ocasiones y de diversas maneras, desde que he estado aquí en Lakeside, he compartido mi testimonio. Ahora, no voy a hablar sobre mi testimonio en completo, pero les quiero dejar saber que aunque yo crecí en la iglesia alrededor de eh, eh, cosas cristianas, en realidad no estuve salvo hasta que tenía 26 años. Sucedió en una iglesia en California que mi esposa había escuchado en la radio, y aunque no recuerdo el pasaje exacto que se predicó el sermón en el día que creo que fui salvo, fue del Antiguo Testamento. Me acuerdo donde estaba sentado en la iglesia, la persona estaba hablando de la santidad de Dios y, l- y- y la seriedad del pecado. Y yo sabía que en mi corazón me di cuenta que si no, en ese momento me di cuenta que si no daba mi vida a Cristo iba a ir al infierno. Eh, por la gracia de Dios, yo lloré y pedí por salvación y Dios me salvó. Me di cuenta que años de hacer cosas cristianas no había afectado mi corazón y por primera vez en mi vida había realizado el problema en el que estaba. Dios utilizó eso para traerme a Él mismo. Yo realmente me arrepentí y por la gracia de Dios eso sucedió antes de que fuera muy tarde. Ahora, eso simplemente es una introducción a lo que voy a hablar esta mañana. Mi esposa y yo íbamos a la iglesia en la mañana y rezamos en la noche. Estábamos aprendiendo bastante, no teníamos niños. Y el tiempo de la casa a la iglesia conversábamos de las cosas que teníamos que cambiar y las cosas que teníamos que hacer. Y una de las cosas que escuché y que transformó mi vida bastante fue estas enseñanzas de Moisés. El pastor estaba pasando a través de una serie en la vida de Moisés y me acuerdo haber sido transformado por ese ejemplo. Yo crecí oyendo de Moisés los 10 mandamientos, inclusive la escritura de esta mañana de Moisés como bebé en la canasta, pero lo que sé que me transformó mi vida eh, es, es esa enseñanza que tuvo un afecto muy profundo en mi vida, que me ayudó a pasar por este punto en mi vida que me llevó a ser pastor. Eh, yo me di cuenta, hey, Moisés pudo, yo ni siquiera estoy cerca de los 80, así que yo puedo hacer esto. En la providencia de Dios, nuevamente, esto tuvo un gran impacto en mi vida cristiana. Eh, esto me dio un mejor entendimiento el Antiguo Testamento. Me di cuenta que no era una colección de libros, sino que realmente estaban entrelazados y empecé y que para entender el Nuevo Testamento tenía que empezar a entender el Antiguo Testamento. Yo traté de pensar a través de todas estas cosas, asegurarme que aparte de Cristo, eh, mm, eh, el hombre en las escrituras que tuvo un gran impacto en mi vida, nuevamente, además de Cristo, es Moisés. Así que cuando empiezo a hablar esta mañana nuevamente de Moisés, es algo que está muy cerca de mi corazón porque yo vi el impacto que el seguir a Moisés tuvo en mi vida y quiero eso en la vida de ustedes. Eh, las personas que escucharon originalmente este mensaje en el libro de Hebreos, que está, lo vemos
que en los libros de Hebreos 11, del 1 al 24, nosotros hoy estamos empezando en el versículo 24, y creo que las personas estaban viendo esto, sería algo similar como a mí. Yo era un muchacho joven de 26 años, y estas personas también estaban empezando a ser convertidos del judaísmo, y ellos estaban escuchando de Moisés, y Moisés era una figura grandiosa para ellos. Y inclusive hay personas que estaban peleando, diciendo que Moisés era mucho más, más alto o mejor que Jesús. Eso es para que vean cómo estaba esto. Todas estas cosas que ellos habían aprendido siempre regresaba a Moisés. Todo tenía que ver con la ley de Moisés. Moisés y sus leyes, las personas que lo habían recibido, todos estaban asociados con él. Pero para algunos de ellos esto se había convertido en una piedra de tropiezos. Algunos de ellos habían venido a Cristo, pero querían la seguridad de los rituales anteriores que tenían, en vez de darse cuenta que su salvación era solamente en Cristo nada más. Así que el escritor de los Hebreos estaba tratando de establecer un equilibrio. Él hace claro que Moisés era un ejemplo para los creyentes, pero de que ellos, para que ellos siguieran a Cristo completamente. Y Moisés era un hombre fiel que debía haber sido fiel, y que como ejemplo se debe seguir, pero es Jesús lo principal. Una de las cosas que vemos es de Moisés en Números, en el capítulo 12, empezando en el versículo 6, vemos que él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños, no así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. Esto es la raíz de Hebreos, de lo que nos está tratando de decir acerca de Moisés, de lo que él habló, que aunque estamos viendo que la ley de Moisés se había convertido una piedra de tropiezo para estos creyentes, el hombre Moisés no debería ser. Lo he leído varias veces y no me molesta leérselo nuevamente, es lo que leemos nuevamente en Hebreos 11, todo lo que dice. También se encuentra en Hebreos 12, en el versículo 1 al 3, vemos, por tanto, puesto que tenemos en derredor de nosotros tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considera pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desexaminéis en vuestro corazón. Nosotros a veces, por las provocaciones de este mundo, quitamos nuestros ojos de Jesucristo y nos distraemos. Pero, y últimamente, porque vivimos en un mundo de pecado, podemos desanimarnos. Pero el personaje de Moisés es algo que nos debe ayudar con esto. Es un hombre que es fiel, es un ejemplo de fe. Si él puede caminar por fe, de acuerdo a las Escrituras, nosotros podemos caminar por fe siguiendo su ejemplo.
En la semana pasada empezamos a ver la vida de Moisés. Si usted estuvo aquí, nosotros realmente no estamos lidiando con la fe de Moisés, estamos viendo la fe de los padres de Moisés. Vemos en Hebreos 11:23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. No les voy a leer, a leer todo lo que predicamos en el domingo anterior en este mensaje. Vemos que los padres de Moisés también tuvieron fe, y esto nos lo dicen para que tengamos todo esto en contexto. La nación de Israel tenían una alianza con Abraham. Vemos que Abraham tuvo 12 hijos y uno de los hijos de Abraham fueron vendidos en esclavitud, y a través de él, el propósito de Dios, él terminó siendo con favor del rey y en poder, y él pudo con este poder salvar la nación entera. Egipto fue salvo a través de José. Y vemos que también a través de José, el patriarca, la familia de él vino a Egipto, y por el estatus de él, la familia de él tuvo todo. A ellos se le dieron tierras, suficiente comida. Es un buen tiempo. 70 y pico de personas vinieron a la tierra, y ese fue el principio de la nación. Pero eventualmente, como las cosas suceden, José murió eventualmente, y sus hermanos también murieron. Y llegó momento que la nación de Israel comenzó a experimentar el crecimiento que se esperaba, basado en la promesa de Dios para los descendientes de Abraham, como las estrellas del cielo. Lo que comenzó con 70 personas de una familia, Jacobo, creció en miles y miles. Y un nuevo rey que no sabe ni recuerda a José. Este montón de gente no egipcios los vio como una amenaza. Así que el rey de Egipto decidió hacer algo, porque él estaba pensando, ellos nos pueden atacar, nos pueden alzarse en contra de nosotros. Porque esta nación continuaron de tener hijos, estaban bendecidos por Dios y continuaron de seguir. Así que los egipcios dejaron de seguir a Dios, y temieron, dejaron de temer a Dios más que a los hombres. Así que vemos que el rey decidió que, bueno, si los egipcios continuaban teniendo hijos, iban a ser un peligro, así que él decidió matar a los varones. Si tenían mujeres, podían seguir vivas, pero si tenían varones, habían que matarlos. Los padres de Moisés tenían otros hijos, pero llegó el momento en que el rey había puesto ese decreto, pero ellos, en fe a Dios, no quisieron seguir ese decreto. Ellos violaron el decreto del rey, porque no querían violar la ley de Dios, no querían matar a su hijo. Así que ellos decidieron obedecer a Dios en vez de al hombre. Y esa fue la lección que aprendimos la semana pasada. Pero cuando entramos a Hebreo 11:24, vemos algo interesante que sucede. Hebreos 11:23 realmente lidiaba con los 3 meses de la vida de Moisés y la fe de sus padres en esos 3 meses. Y cuando vemos en el versículo 24, que dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, vemos que ya Moisés había crecido. Así que hay un enorme espacio, ¿verdad?, entre el tiempo de los 3 meses
y ahora Moisés estando grande. Así que tenemos que entender algo del contexto, a ver cómo estas cosas se aplican. Acuérdense que las personas originales que escucharon esto eran judíos, así que ellos no necesitaban que alguien les llenara este espacio porque ellos sabían exactamente qué es lo que había sucedido en ese tiempo, pero para nosotros sí necesitamos porque no tenemos el contexto. Así que quiero que marquen su Biblia en diferentes lugares el día de hoy. Vayamos a Éxodo 2, que leí al principio del sermón esta mañana. También quiero que vayan a Hechos capítulo 7, porque voy a estar pasando entre estos dos pasajes de la Biblia para darles un contexto de qué es lo que está sucediendo. Así que vamos a poner nuestros dedos en Hebreos 7, en Éxodo 2 y aquí en Hebreos 11 también. Así que nuevamente la semana pasada cubrimos los primeros 3 meses de la vida de Moisés y ahora vamos a ver la vida de Moisés un poquito más, empezando en Éxodo 2, 3 a 10, y lo que vemos aquí es que inmediatamente después de lo que sucede después de los primeros 3 meses de Moisés. Ahora, nuevamente, Éxodo 2, 3 dice, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo, y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño, y de ahí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija del faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Esto realmente fue un milagro que Dios hizo de una manera inusual, porque Él utilizó la hija del hombre que había dicho, este niño debe ser muerto. Es interesante que la hija del faraón tuvo piedad en Moisés, sabiendo que su padre había dicho que este niño debía haber muerto. Es más, no realmente no debió haber ninguna molestia para ella al dejar morir a ese niño, porque eso es algo que había declarado su padre, pero ella tuvo piedad en este pequeño niño, y en vez de dejarlo morir, ella lo acogió. Y en la soberanía de Dios, la mamá real, verdadera de Moisés es la que terminó cuidándolo y ayudándolo a crecer. Eh, Esto a lo mejor pensarán que no tiene relevancia con lo que vamos a estudiar, pero sí es muy relevante, porque nosotros tenemos que saber cuántos años tenía Moisés, qué edad tenía cuando fue a vivir en la casa del faraón, con la hija del faraón. Pero este es para que veamos que Moisés fue enseñado desde pequeña edad que él era un hebreo, que él era un niño hebreo. Y vemos en la totalidad de las escrituras que como un niño hebreo, su alianza debía ser a Jehová, el Dios de los hebreos, y no a los hombres.
Y no hemos pasado a través de los versículos que queremos hoy en la mañana, pero vemos que cuando Moisés fue a vivir con la hija del faraón, él fue eh, eh, am, enseñado como Egipto. A él lo criaron como si fuera un niño egipcio. Éxodos, el capítulo 2 nos dice sobre las enseñanzas de Moisés, de que cómo fue ah, enseñado y cómo creció como si fuera el hijo realmente de la hija del faraón. Pero eh, vemos que en el versículo 21 de Hechos 7 dice: después de ser abandonado para morir, la hija del faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Lo que vemos es que Moisés fue totalmente y completamente entrenado como un príncipe egipcio. Tuvo la mejor educación. Él fue entrenado en todas las cosas de los egipcios, y él sabía cómo crecer y subir en la corte del faraón. Y aunque no tenemos todos los detalles, vemos que él subió. Él fue un hombre de poder en palabra y hechos. Lo que podemos ver con esto es que Moisés era un hombre superestrella, al borde de la grandeza de los egipcios, ¿verdad? Él fue nuevamente entrenado en todo. Él era bueno en todo, académicamente, en la lucha, en todo. Este era un hombre especial. Si usted ya no ha llegado a esta conclusión, él tenía grandeza en Egipto, y era alguien muy sobresaliente. Es más, cualquier persona que lo veía pensaba que era un Egipto con mucha sabiduría. Vemos en Éxodos 2, en versículo 17, dice: entonces vinieron unos pastores y los echaron de allí, pero Moisés se levantó y los defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reúl, su padre, él dijo: ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondieron ellas: un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Eso es para que vean que él parecía como si fuera egipcio. Ellos no lo conocieron como un hebreo. Él tenía el entrenamiento, él tenía todo. Él tenía, además de la sabiduría, tenía riquezas, tenía protección, tenía estatus, lo tenía todo en Egipto. Los primeros años de su vida, él a lo mejor había sido enseñado por sus padres que él realmente era un hebreo, pero por las siguientes décadas él fue un egipcio. Y él tenía todo: poder, prestigio. Y esto nos trae al texto que queremos estudiar esta mañana. Empezando en el versículo 24. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ahora, en el texto de esta mañana tengo un sumario pequeño. Quiero que veamos dos marcas de fe genuina. La primera es: fe genuina elige a Dios en lugar del mundo. Nuevamente en el versículo 24 vemos: por fe
En la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Nuevamente le voy a añadir un poco más contexto histórico. Hay más aquí que lo que podemos encontrar de lo que vemos en la superficie, porque aunque es bastante fácil entender, hay algo que hace falta. Es interesante que empieza diciendo por la fe Moisés. Y Moisés, lo que nosotros generalmente pensamos que le sucede a él es cuando él tenía 80 años. Hay un... vemos que el fuego que él estaba viendo, vemos que, o sabemos que él partió el Mar Rojo, todas estas cosas, pero lo que vemos es que antes de que estuviera esto, Moisés era un hombre de fe. El pasaje nos dice cuando era ya grande, pero para saber exactamente qué edad tenía, tenemos que regresar. Vemos en Hechos 7, dice, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Así que nos estamos dando cuenta que lo que ocurrió en el versículo 40, en el siglo 24, ocurrió cuando Moisés tenía 40 años. Y este punto es importante porque Moisés a lo mejor parecía egipcio, había sido instruido y criado para parecer como egipcio, pero es probable que debido a sus años él sintió algo, sentía algo real por su familia que lo había criado, pero sabía que los hijos de Israel eran sus verdaderos hermanos. En la manera que yo paso para estudiar, yo escribo muchas cosas, notas. Cuando estaba estudiando el pasaje 24, me pregunté cuándo esto sucedió. Así que me puse a estudiar esto. Ahora, usted no va a encontrar en la Biblia que Moisés llega a un momento que dice, oh, yo no me quiero ser llamado más el hijo de la hija del faraón. No, lo que vemos es que en un punto en tiempo Moisés tuvo que decidir dónde su lealtad estaba y tomar una decisión. Moisés últimamente decidió que él iba a tomar su alianza con el pueblo de Dios en vez de con la familia que lo había criado. Lo vemos que se ve en Éxodos 2:11 dice, y aconteció que en aquellos días crecido ya Moisés salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Esto debió haber sido algo que lo tuvo que haber puesto en una situación difícil. Pónganse en los zapatos de Moisés. Usted tiene todo lo que usted quisiera en la vida, una vida de placer, una vida fácil, usted está seguro y protegido, pero también sabe que no es verdaderamente egipcio y está viendo a los judíos cómo le están pasando. Él quería ir a checar, a ver cómo estaban sus hermanos. Por cualquier razón, cuando él estaba viniendo a la edad de los 40, él ya no podía estar en paz con lo que estaba viendo. Él lo tenía que haber visto anteriormente, pero Dios estaba a lo mejor trabajando en su corazón para hacer esto, y cuando confrontó esta situación él tuvo que elegir y escoger qué hacer. Él se dio cuenta que
estaban los egipcios, cómo trataban realmente a los judíos. Esto no era un trabajo en la oficina, ellos eran esclavos. Inclusive en nuestra historias de hoy día, hay cuentos nauseabundos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, donde alemanes y japoneses literalmente trabajaron a personas a la muerte. Esto es increíble. Y ni siquiera tienen el dolor eh, por estas personas. Y esto es muy interesante. Moisés estaba disfrutando el fruto de la labor de estos judíos. Él era rico, él estaba cómodo y todo esto venía del sudor, de las lágrimas de su propia gente. Y Dios estaba trabajando en su corazón. Ahora, Éxodos 2, 11 nuevamente dice, y aconteció que en aquellos días creció ya Moisés, salió donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio un egipcio golpeando a un hebreo. Esto lo más seguro es que este egipcio estaba golpeando a este hebreo casi que lo mata. Para ellos los judíos no valían nada. Así que esto fue un punto decisivo en la vida de Moisés. ¿Con quién se iba a identificar él? ¿Con el egipcio o con el judío a quien estaban golpeando? Con este hebreo. Y Éxodos 2:11 nos da nuevamente nos dice lo que aconteció. En Hechos 7:24 también vemos que nos habla de este evento también. Dice, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Así que Moisés por primera vez asumió el papel que más tarde le haría famoso. Él era el protector de los judíos oprimidos. Él escogió proteger a su hermano hebreo. Yo creo que Moisés nuevamente actuó para salvar la vida de alguien más. Últimamente, cuando el tiempo llegó para que él tomara una decisión, él decidió salvar a su gente. Decidió tirar a un lado su posición como hijo adoptivo de lealtad y estar en unión con su pueblo. Y algo importante pasó aquí. Moisés nuevamente regresó. Vemos algo que cuando él vino, se dio cuenta que ya todo el mundo se había enterado de lo que había sucedido. Vemos que en Éxodos 2:15 dice, cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón, se fue a vivir a la tierra de Madián y allí se sentó junto a un pozo. Él perdió para siempre todo el poder y el prestigio que había acumulado como nieto del faraón, como el príncipe de Egipto. Hebreos explica la elección que Moisés tomó de esta manera. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Lo que es interesante en el texto que se utiliza aquí es que lo que describen aquí es que Moisés hizo una elección que él realmente pensó, él ya lo había pensado. Voy a ser
una de las personas de Dios o voy a ser un egipcio viviendo en riquezas? Moisés lo había pensado muy bien y tomó esta decisión. Él sabía que iba a haber consecuencias con esto. De ellos, antes de matar al egipcio, él miró para ver si habían testigos. Y después de matarlo, el egipcio, después de matar al egipcio, él escondió el cuerpo. Y cuando se dio cuenta, él miró nuevamente de un lado al otro lado y pensó que no había nadie ahí. Pero vemos que en Éxodos 2, 12 a 14, no lo vamos a leer nuevamente, pero sabemos obviamente que alguien lo había visto porque después se lo echaron en cara a Moisés. Pero él de todos modos lo hizo. Él lo pensó bien, él sabía lo que iba a perder, pero lo hizo de todos modos. Él contó el costo y decidió que valía la pena el seguir a Dios. Él sabía que Dios lo había llamado para proteger al pueblo de Dios. Y es solo por fe que él pudo hacer esto. Y ahora vemos que aunque Dios había llamado a Moisés, cuando estaba hablando con él en la zarza ardiente, veamos nuevamente en Hechos 7:24 dice, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. De la misma manera que a veces nosotros no comprendemos ciertas cosas, vemos que aquí Moisés ya comprendía que Dios lo estaba llamando a él para ser el protector del pueblo de Dios. Dios le estaba dando libertad o le iba a dar libertad a su pueblo a través de Moisés. Pero 40 años iban a pasar antes de que ellos entendieran realmente qué es lo que estaba sucediendo en estos momentos. Pero Moisés sabía, él hizo lo que hizo para defender a esa persona judía que lo estaban tratando mal, que estaba siendo oprimido porque Dios lo había llamado a defenderlo. Él sabía lo que significaba ser miembro de la familia de Israel. Ellos estaban sufriendo. El dejar el palacio para irse a unir con ellos, del punto de vista de cualquier persona humana, eso sería una tontería. Pero él lo hizo. Él lo hizo porque Dios lo había llamado a él. Y él tenía fe. Y pecado a veces por un momento nos hace pensar de que las cosas están bien, todo es rico, hay que gozarlo. Pero Moisés vio realmente lo que significaba y él había contado el costo ya. Y él no se iba a dejar que la gente de Dios siguieran siendo oprimida. Y prefirió dejar la vida de placer que tenía. Él fue confrontado con una elección que tenía que hacer y escogió por fe el estar con Dios. Vemos en el versículo en primera de Juan 2:15 que dice, no améis el mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Sin el beneficio de estas escrituras, Moisés entendió estos principios y él los vivió por fe. En el momento de decisión, la fe genuina elige a Dios en lugar del mundo. Y la motivación no puede ser más clara. Moisés entendió en ese tiempo que él estaba dejando nada para ganarlo todo. La fe genuina se enfoca en el cielo en vez de la tierra. Vemos nuevamente en el versículo 26, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mira puesta en la recompensa. La recompensa es el cielo. Y de alguna manera, incluso con la revelación limitada del Antiguo Testamento, Moisés sabía que su sufrimiento era el sufrimiento del ungido de Dios. Él sabía algo en su conocimiento limitado de Cristo. Y él prefirió elegir por fe lo que Dios estaba poniendo frente a él. En Deuteronomios 18:15 dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. En Hechos 3, 22 al 24, lo hace claro que esto claramente es una referencia a Jesús. En Hechos 3, 22 dice, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel a sus sucesores en adelante también anunciarán estos días. Ahora nosotros entendemos de qué se refiere esto en el Antiguo Testamento. Vemos que Moisés vio algo de los días de Jesús. Es más, es interesante que cuando Jesús estaba hablando del día de resurrección, dice Jesús en Lucas 24, 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explico lo referente a él en todas las escrituras. Nosotros no sabemos todo lo que Moisés sabía sobre Jesús, pero Moisés sabía lo suficiente como para saber que el elegir el pueblo de Dios fue el elegir a Dios mismo y fue elegido Mesías de Dios. Siendo uno de los escogidos de Dios, siempre ha significado dificultades. Siempre ha traído conflicto de Satanás y este mundo caído. Sin embargo, Moisés sabía que valía la pena. Él prefirió identificarse con el grupo de esclavos en vez de continuar viviendo en el palacio con todo lo que el mundo y las riquezas podían ofrecer. Él sabía que este mundo no era la meta. No he hecho bastante averiguaciones de esto, pero sabemos que había muchas riquezas. Sabemos cómo eran las riquezas del rey Tutankamón. Así que Moisés también tenía todas estas riquezas. Tenía la vida muy fácil, bastante fácil. Esclavos que hacen las cosas por uno, pero él no estaba buscando por lo de aquí y ahora. Él estaba buscando por las riquezas eternas. Él estaba mirando por algo
por la recompensa del cielo. Moisés sabía entonces lo que Jesús enseñaría más adelante. En Mateo 6, 19, 21, que dice: no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está su corazón hoy día? La elección que estaba enfrente de Moisés, aunque a lo mejor es diferente en niveles o en grado, es la misma que nosotros tenemos que hacer hoy día. ¿Usted quiere en su corazón las cosas que este mundo ofrece? ¿O usted está dispuesto a darle la vuelta y empezar a caminar hacia las cosas de Dios? ¿Dónde está realmente su corazón? ¿Nosotros hemos realmente elegido verdaderamente a Cristo? Déjenme estar bien personal con ustedes. ¿Usted se ha enamorado realmente de esta palabra? ¿Usted puede hacer que su corazón esté libre de todas estas cosas que nosotros como americanos tenemos, de estos bienes? No me malinterprete, los bienes, comodidades y riquezas que disfrutamos como americanos pueden ser dones de Dios, pero también pueden ser anclajes en el alma que nos aleja de Él. Realmente creo que podemos estar acercándonos a un tiempo cuando aquellos que dicen amar a Cristo tenemos que elegir realmente dónde nuestra lealtad está. Que queremos más el sueño americano que pasar por la vergüenza de estar alineados con Cristo y ser leales a Él. Yo amo a nuestro país, adoro nuestro país por las libertades que tenemos y todas las cosas que hay en este país. Pero y estoy agradecido a Dios por mi país, pero mi lealtad nunca puede ser hacia el sueño americano. Mi lealtad debe ser a Dios. Estamos viniendo a un punto donde tenemos que ver realmente dónde está nuestra lealtad. Hay personas hoy día que por Cristo y su lealtad a Cristo los han sacado de sus negocios. ¿Por qué? Porque ellos se han decidido pararse liel y firme en lo que Dios dice en vez de hacer lo que el resto del mundo quiere que hagan. Yo siempre he tratado de estar claro de que nosotros, los cristianos, no debemos ser las personas más rebeldes en un país, pero debemos ser las personas más ciertas, más justas. Cuando estamos confrontados con este dilema, ¿qué vamos a escoger? Y no estoy hablando solamente para ustedes, porque yo lucho contra esto todo el tiempo, porque las cosas de este mundo pueden ser placenteras, pero llega un tiempo en que nosotros tenemos que escoger. Déjenme darle aliento de que, de que pueden hacer esto. Y si usted no tiene fe, la elección ya ha sido hecha por usted. Usted está frente a un Dios santo y va a estar frente a un Dios santo. Yo al principio estaba por el sueño americano, yo quería cosas, yo estaba simplemente solo por mí y realmente me pegó duro el darme cuenta que Dios simplemente quería
algo más de mí y que en mi corazón yo realmente era un pecador. Y ese momento, cuando realicé que realmente era un pecador y que no había cosas que podía hacer para ganar el cielo, es donde realmente desperté de que necesitaba a Cristo, de que Él murió por personas como yo y que sin Él iba a ir al infierno, que Jesús vino y pagó por mis pecados. Los quiero animar que se aseguren que ustedes entienden esta verdad, que ustedes han puesto su fe en Jesucristo y Jesucristo solamente, que si usted no ha clamado por misericordia, la elección eh, ya se ha hecho por usted. Usted ni siquiera tiene que elegir, ya se ha hecho. Pero si usted realmente conoce a Cristo por su Salvador, usted está realmente viviendo por su Salvador, por el Señor, o está viviendo por usted. Hay veces que sin pensarlo, muchos de nosotros podemos ser consumidos por este mundo y con todas las cosas que tiene. Y estas cosas nos hacen caer y quitar nuestros ojos de Cristo y nos hacen pecar. Pero los quiero animar. Escojan muy cuidadosamente. Pídanle a Dios que les muestre realmente dónde está su corazón. Si está viviendo por todas estas cosas que quiere tener aquí en este mundo para disfrutar, o si usted está realmente tratando de construir tesoros en el cielo. Déjenme cerrar con estas palabras que son muy familiares. Josué 24, 15. Que quiero aplicarlas al contexto que estudiamos hoy día. Es una elección que se hizo miles de años atrás, es una elección que Moisés hizo, es la elección que tenemos que hacer nosotros. Dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Los dioses de América, de riqueza y prestigio, comodidad y placer. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Por favor, vengan conmigo en oración. Señor, te necesitamos. Yo te necesito. Cada día, viviendo donde vivimos, experimentamos bendiciones de ti. Por la mayoría de nosotros, tú nos has dado comodidades y cosas que hacen nuestras vidas muy fáciles. Y, Señor, la batalla es el que no nos enamoremos de estas cosas, que está bien, que esto es tu bendiciones que nos das, Señor, pero cada uno de nosotros estamos batallando esta batalla de que Satanás y sus líderes quieren destruirnos. Señor, te damos gracias por Jesucristo, por la salvación que Él ha traído a nosotros, y te damos gracias por hombres como Moisés, que nos dan un ejemplo y nos enseñan cómo podemos elegirte a ti en vez de las riquezas de este mundo, Señor. Pero, Señor, cada día estamos bajo este asalto. Miles de propagandas en la televisión, mensajes en el internet, en los medios sociales, dejándonos saber que necesitamos más y más y más de lo que este mundo puede ofrecer. Es fácil estar distraído por las cosas que este mundo ofrece, Señor. Y nosotros podemos dejar a un lado la verdad y las cosas
del cielo, Señor. Ayúdanos a elegir correcto, ayúdanos a tener nuestros ojos en Cristo y no en estas cosas que nos pueden hacer caer, Señor, y quitar los ojos de Él. Señor, oro que si hay personas aquí que son como yo hace años atrás, que no son salvos, Señor, que no te conocen, Señor, oro que le abra sus ojos, que vean que sus vidas sin ti eh, eh, es nada, Señor, y que te necesitan, Señor, y que teman el saber que sin ti dónde irán, Señor. Que ellos entiendan, por favor, que Jesús vino a morir por pecadores como nosotros, Señor, y que se arrepientan de sus pecados y vengan a salvación en Cristo, Señor. Señor, oramos de que tú trabajes en nuestro corazón, de que tú nos cambies, Señor, y que nos protejas de las cosas de este mundo que vienen a luchar en contra de nosotros y de nuestros deseos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo para futuras generaciones de aquellos que no eligieron servir al Dios de este mundo, sino el que eligieron a servirte a ti, Señor. Te oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.